Gracias por conectarse. Con esta clase recuperatoria, entonces solo les debería 2 clases. Entonces, el siguiente viernes y el subsiguiente también vamos a pasar clase recuperatoria. Y de esa manera vamos a completar todas las clases que les debo, ¿no? Ok, entonces iniciamos con la clase y vamos a continuar con el ejercicio de cálculo de crecidas que estábamos haciendo, ¿no? Entonces ustedes ya tienen este documento. Sin embargo, he hecho algunas modificaciones. Entonces, al final de la clase del día de hoy les voy a pasar el documento modificado, pero ahora les muestro qué modificaciones han sido realizadas, ¿no? Entonces, antes teníamos, decía, en una cuenca de 250 kilómetros cuadrados, decía, ¿no? Ahora lo he cambiado a un valor más real porque además he aumentado este gráfico que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, para esa cuenca ya real, el área no es 250, sino 135.24 kilómetros cuadrados, ¿no? Las precipitaciones máximas se mantienen, son los mismos datos de la clase anterior, ¿no es cierto? ¿Y qué más ha cambiado? Ha cambiado la pendiente media de la cuenca o del curso principal, ¿no es cierto? Y la longitud del río principal, que ya los he calculado para esta cuenca de la figura, ¿no es cierto? Entonces ahora la pendiente es 0.019 metros de desnivel por metro longitud y la longitud total del río principal, que lo ven acá en color celeste, es 33.45 kilómetros, ¿no? Ahora ustedes ya saben muy bien cómo determinar estas características. En la primera presentación del proyecto ya han subido sus cuencas delimitadas, etcétera. Entonces ya tienen en un sistema de información geográfica toda esta información, ¿no? Entonces ya tienen que adaptar esta metodología al caso particular de cada grupo. Entonces lo que se ve en esta imagen es en rojo, ¿no es cierto? Está el contorno de la cuenca, el río principal, también se podía trazar los ríos secundarios, ¿no? Y en el fondo tenemos un modelo digital de elevación, que en este caso, de este ejemplo, yo he utilizado Aster, ¿no? De 30 metros de resolución espacial, ¿ya? Entonces eso ya lo tendríamos. Bueno, y con eso, ¿qué habíamos hecho? Habíamos aplicado esta ecuación para calcular a partir de precipitaciones máximas diarias anuales, ¿no es cierto? Poder calcular una precipitación para una duración D y un periodo de retorno T, ¿no? Eso habíamos hecho en la anterior clase. Simplemente he cambiado ya para los datos actualizados. Entonces, el tiempo de concentración ahora es 272.81 con el método de Kirpich y 273.24 con el método California. Entonces, lo he redondeado a 280 minutos y he dividido en intervalos. Ya, ahora acá hay que hacer una corrección que me he dado cuenta después, entonces voy a tener que hacer una corrección más. Decíamos que hay que elegir un cierto intervalo de tiempo que sea múltiplo del que está aquí, ¿no es cierto? Del tiempo de concentración. Ahora, yo inicialmente había elegido 40 minutos, pero más tarde me he dado cuenta que el modelo hidrológico de crecidas que vamos a utilizar, el GKHMS, no permite introducir 40 minutos. Eso quiere decir que tenemos que cambiar algún múltiplo que sí sea aceptado por el GKHMS. Entonces vamos a cambiar a, creo que con 15 ya sale, o con 1 ahora. A ver, denme un segundito. Entonces voy a abrir el GKHMS solo para ver esos intervalos. No nos permite cualquier intervalo, ese es el problema con el que he chocado. Ya, entonces voy a abrir el proyecto que ya estaba trabajando, que lo vamos a volver a hacer para ver esto. Aquí está. Entonces, ven, los intervalos que permite es 1 minuto, 2 minutos, etcétera, 15, 20 minutos, 30 minutos y de ahí 1 hora. Entonces no me deja 40 minutos, entonces sería un problema calcular de esa manera.
Entonces voy a tener que hacer cada 20 minutos. ¿No es cierto? Entonces lo que voy a hacer es, acá voy a modificar a 20 minutos. Esa es una opción. O la otra opción, fíjense, el tiempo de concentración está muy cercano a 270 minutos. Entonces también podría redondear a 270 y trabajar cada 30 minutos, que va a ser mejor, porque si hago cada 20 minutos voy a tener 14 intervalos. Es demasiado, ¿no? Entonces voy a trabajar con 30 minutos, redondeando a un tiempo de concentración de 270, y acá voy a trabajar con 9 intervalos. Esa modificación voy a hacer a lo que tengo acá. El periodo de retorno es 500 años, ¿no? Y luego tenemos que determinar los parámetros KD1, KT, etcétera, que los hemos sacado de acá, ¿no? Entonces vayamos a ver. Hay que hacer ligeras modificaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí está. El KD1 para 270 no lo tengo. Solo tengo para 240 y 360. Eso quiere decir que tengo que interpolar. Entonces acá ya tengo mi planillita para interpolar, ¿no? Entonces puedo hacer interpolación acá. Entonces voy a aplicar esta función, interpo. Quiero para el valor de 270, sabiendo que estas son las duraciones y estos son los casos. Entonces, 1.60 es el valor interpolado. Eso lo voy a modificar acá. 1.60. El K sub T sigue siendo, bueno, sigue siendo 500 años de periodo de retorno, entonces eso no va a cambiar. 1.80, ¿no? El FRA lo tengo que modificar utilizando el área correcta, ¿no? Y eso me da 0.84, si está ahí. Y el coeficiente R vale, hemos tomado el promedio 0.493, ¿no? Entonces, todo lo demás está bien. Y con eso habíamos armado nuestra tablita de frecuencias empíricas. Y para 10 años de periodo de retorno hemos determinado 68.9, eso no cambia, ¿no? Aquí hay que reemplazar. Entonces el caso... Ingeniero, disculpe, unos compañeros están intentando ingresar. Ya. Gracias por la... Ok, los acepto. Listo. Perfecto. Ya. Reemplazo acá entonces. Tengo mi K sub D sub 1 es 1.60 por 1.80 por 0.84, etc. El resto está bien, ¿no? Y haciendo ese cálculo, bueno, me sale lo que está acá, 82.7, ¿no? Listo. Perfecto, entonces hasta ahí todo bien. Luego he modificado la planillita para el método triangular, ya utilizando la nueva información, como ya lo hemos hecho en la anterior clase, determinando las ecuaciones de la rama ascendente, descendente, etc. Lo que tengo que cambiar ahora es el delta T, que ya no es... no, voy a tener que cambiar, ya no es 280, ¿no? Pucha, ya, esto más voy a tener que cambiar. Entonces esto es 270. Entonces 0,4 por 270, 108. Listo. Y acá tendría 270 menos 108, ¿no? 270 menos 108 me da 162. Listo, ahora sí está actualizado. Bueno, y con eso tendría que cambiar rápidamente estas ecuaciones. Entonces aquí me va a dar el pico. No, esto igual va a cambiar, ¿no? Sí, todo va a cambiar acá. Se mantiene el 87, pero dividido entre 270. Entonces 2 por 82.7, eso entre 270. 0,61 milímetros milímetros por minuto, y eso multiplicando por 60
36.8 milímetros hora, ¿no? Ahora sí está bien. Estos tiempos ya han cambiado, ahora sí. Acá es donde tengo que modificar. Ya, entonces haciendo esta ecuación, me va a salir 36.8 entre 108, ¿no? 0.341. Esto va a ser válido desde 0, desde el tiempo mayor o igual a 0 y menor o igual a 108. Y para la rama descendente voy a tener I menos 36.8. Esto va a ser igual a menos 36.8 sobre T sub 2 menos T sub 1, que sería 270 menos 162, ¿no? Sobre 162 y acá T menos 108. Así es la cosa, ¿no? Y haciendo operaciones, me va a salir, a ver, 36.8 entre 162, eso por 108, más 36.8, 61.33, estos 3 decimales voy a usar, y acá menos 36.8 entre 162. 0.227, ¿no? Y esto es desde 108 hasta acá el está. Un segundito, por favor, me están llamando. Ok, seguimos entonces. Perfecto, entonces tenemos ecuaciones cada 30 minutos, tengo que modificar esta tablita. Me voy a ir al Excel donde ya teníamos esto, ya. Y esto cada 30. 30, 60, 90, 120. Voy a tener que aumentar bastantes columnas, ¿no? Ya. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 y 270. Aquí va a venir la suma. Listo. Exacto, ya está. Ya. Entonces acá decíamos, aplicamos esta ecuación, ¿no? 0.341 por el tiempo. Y eso es válido ¿hasta cuántos minutos? Hasta 108. O sea, hasta aquí nomás. Y a partir de aquí es la otra ecuación, ¿no? 61.333 menos 0.22 no sé qué por esta menos 0.227. 227 por el tiempo, listo. Perfecto. Y acá, ¿qué hacemos? Como estamos trabajando cada 30 minutos, así está correcto esto. Entonces multiplicamos la intensidad por ese delta T dividido entre 60, ¿no? Y listo. Si sumo, me debería dar un número muy cercano a la precipitación total, ¿no? ¿Qué he hecho mal? De 3 al de 12, ¿no? Ah, no, sum, no es suma. Sum.
Listo, 81.9. Me debería haber salido el total que es 82.7. ¿Por qué no me sale lo mismo? Porque justamente como es una aproximación triangular, no vamos a llegar exactamente al número, salvo que trabajáramos en intervalos de tiempo muy cortitos. En ese caso sí llegaríamos cada vez a valores más cercanos, ¿no? De todas maneras, entre 82.7 y 81.9 hay un error de menos de 1 milímetro, entonces no es grave eso, ¿no? Y este es el hietograma de diseño resultante, ¿no? Entonces voy a copiar esto acá, a nuestro textito. Lo voy a copiar como imagen, aquí está. Ok. Y también voy a copiar el hietograma, ¿no? Que bueno, ya lo estoy modificando acá. ¿Dónde está este? Voy a copiar esto. Listo, ya está. Ya está un poquito más pequeño y listo. Ya está. Perfecto. Esto sea. Ok. Listo, esto lo saco. Listo, entonces el segundo método es el método. Esto igual, ¿qué pasó? Un momentito, a ver si me está desconfigurando todo acá. Ya, esto lo vamos a copiar. Es que esto está pegado. Ok. Así. Listo. Entonces ese era el primer método, ¿no? Y nuestro segundo método es el método de bloques alternos. Entonces esto lo voy a borrar. Esto igual. Listo. Entonces, para el método de bloques alternos, ¿qué debemos hacer? Entonces, un recordatorio aquí, ¿no? Entonces, para bloques alternos, ¿cuál es la idea? La idea es, a partir de los datos de la curva IDF, que ahora no la tenemos, por si acaso, calculamos intensidades para nuestros intervalos de tiempo y luego calculamos las precipitaciones multiplicando intensidad por los delta T's y restando las precipitaciones anteriores. Y nos va a salir de esta manera valores de precipitación que van descendiendo en orden. Y luego lo que hacemos es ir acomodando estas barritas, la primera en el centro de la duración total de la tormenta y luego vamos alternando izquierda, derecha, izquierda, derecha, ¿no? Esto es aplicable si es que tenemos curvas IDF. En el ejercicio, como no tenemos datos pluviográficos, sino que estamos trabajando con datos máximos diarios, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es modificar el método de los bloques alternos partiendo de esta ecuación. ¿Y cómo podemos hacer eso? Lo que vamos a hacer es aplicar esta misma ecuación y lo único que vamos a ir cambiando son las duraciones. Entonces, en lugar de tener duración, vamos a tener el delta T. Eso es lo que voy a ir calculando. Entonces, fíjense, voy a modificar esta ecuación. Voy a escribir acá un textito. Entonces, partimos de la ecuación siguiente, 2 puntos, ¿no? De la ecuación siguiente, que es esta, solo que en lugar de la duración voy a tener el delta T. Pues fíjense, estoy modificando ligeramente la ecuación. En lugar de tener duraciones, ahora voy a reemplazar los delta T, que son 30 minutos, ¿no es cierto? ¿Qué se va a mantener constante? El K sub T va a seguir siendo el mismo porque es 500 años de periodo de retorno. El FRA sigue igual, el R sigue igual, P24, todo sigue igual.
¿Qué es lo que va a cambiar? Únicamente el coeficiente K sub D, que es el único coeficiente que depende de las duraciones. Fíjense, para distintas duraciones yo tengo distintos K sub Ds. Entonces, ese es el único coeficiente que va a ir cambiando. Entonces, me puedo armar la siguiente planillita. Fíjense, acá tengo el método de bloques alternos. Me voy a armar una planilla donde tengo el mismo K sub T. Tengo el FRA, el R, todo eso se mantiene constante. ¿Qué va a cambiar? El K sub D. Y ese K sub D lo puedo calcular fácilmente si a partir de la tabla mostrada en las diapositivas, genero una columna para distintas duraciones, los respectivos K sub Ds. Y voy a ir interpolando nada más, ¿no? Entonces acá le tengo que aumentar unas cuantas columnitas. Sí, ya. Voy a partir es cada 30 minutos, ¿no? 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 y 270. Listo. Bueno, esta está de más. Borramos, listo. Y acá los K sub Ds van a venir, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cómo calculo el K sub D? Acá tengo distintas duraciones, distintos delta T, ¿no es cierto? Entonces, para 30 minutos, por ejemplo, me va a salir 0,74, obviamente, porque es 30 minutos. Ah, bueno, ya tengo acá casi todos estimados, ¿no? Los puedo copiar directamente. Para 30 minutos es 0,74. Para 60 minutos, 1. Para 90 no tengo. Ahí sí tengo que interpolar. Entonces hago una interpolación para 90 minutos, ¿no? Estos son mis rangos X y estos son mis rangos Y para interpolar. Listo, 1.14 y así sucesivamente hasta 270. Aquí tengo que marcar estas como inamovibles. Listo. Y de esa manera me va a estimar los valores sucesivos. ¿Ven? Entonces estoy cambiando los K sub Ds. Eso es lo único que va a variar. Teniendo eso, en la siguiente columna, ¿qué voy a calcular? Voy a aplicar esta ecuación. Voy a multiplicar cada K sub D por el resto de coeficientes. Entonces eso ya lo va a hacer automáticamente, ¿no? La planillita. Y aquí dense cuenta lo siguiente. Lo que estoy haciendo es calcular valores acumulados de la precipitación para distintas duraciones. Entonces, ¿qué debo hacer en el siguiente paso? Debo restar o desacumular entre valores sucesivos. Entonces, el primer valor va a ser 38, o sea, el mismo valor de la columna precedente. Y los valores sucesivos van a ser, fíjense, por ejemplo, para 60 minutos, ¿qué hago? Resto la precipitación de 60 menos la de 30. La siguiente, ¿qué va a ser? La de 90 menos la de 60, y así sucesivamente. 120 menos 90, etcétera, etcétera, hasta llegar a la resta entre la precipitación de 270 menos 240. Acá ya tengo esta situación, fíjense. Habría llegado a esto. Tengo las precipitaciones en orden descendente. Podemos comprobar, fíjense. 38 es la más grande y de ahí vamos descendiendo. ¿No es cierto? Listo. Finalmente, ¿qué ocurre? ¿O qué debo realizar? Ordenar en forma de bloques, colocando el primer valor, que es el más grande, al centro, y de ahí intercalando izquierda-derecha, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cuál es el centro del intervalo para mí? Esto lo modificaré rapidito, un ratito, F16. Ya. ¿Cuál es el centro del intervalo para mí? Entonces, para 270 tendría en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. Entonces, 150 es el valor central. Ahí coloco el valor máximo, 38. Y de ahí voy intercalando. 13.4 va a venir a la izquierda, 7.2 a la derecha, el otro 7.2 a la izquierda, el 4.4 a la derecha, el otro 4.4 a la izquierda, 3.1 a la derecha,
el otro 3,1 a la izquierda y finalmente el 1,7 a la derecha. ¿Se dan cuenta? Y si sumo, me sale 82,3, que tiene que salir idéntico o casi muy parecido. Aquí sí va a haber un error de redondeo, ¿no? Me debería haber salido 82,7. Me está saliendo 82,3, que está bastante bien, o sea, no hay problema, ¿no? Y con eso termina el método de bloques alternos. Pues como ven, es bastante sencillo, ¿no es cierto? Entonces eso lo voy a copiar, ¿no? Entonces, aplicando el método, se obtienen las siguientes precipitaciones, o el siguiente hietograma de diseño. Bueno, disculpen, en mi teclado no tengo acentos, así que tengo que hacer de esta manera medio rara. Así voy a hacer para copiarme la ñ. No hay que ser mañudes, es cuando uno no tiene. Aquí está. Se me va a copiar la ñ, listo. De diseño, listo. Entonces llegamos al siguiente. Va a ser ¿no? Tengo que volver a copiar estito. Listo. Esto lo copio. Y debajo de esto voy a colocar el grafiquito correspondiente, ¿no? Aquí está, este es. Pues graficando me va a salir de esta manera. ¿Ven? Ahí está. Estarán todos los valores. Un ratito comprobaré. F8 al F14 no está mal. En realidad son estos, todos estos. Estas son mis duraciones. Ahora sí. Este es el dietograma de diseño por el método de bloques alternos. Este estaba bien, este probablemente esté mal igual, a ver. Ah, sí, este igual estaba mal. Ahora sí. Este es el que tengo que copiar en realidad para el método triangular. Este está mal. Ok, ahora sí. Eso es. Y aquí finalmente copio este otro, ¿no? Listo. Ok, listo. Ya. Entonces, fíjense, acá ya puedo comparar entre métodos incluso. Y me doy cuenta, a ver, por ejemplo, en el método triangular, fíjense, de entrada la forma de ambos es diferente, ¿no? Para el caso del triangular, la máxima precipitación se encuentra a los 120 minutos. En el caso de bloques alternos se encuentra a los 150 milímetros. La máxima en bloques alternos vale 38. La máxima en el triangular vale 17. ¿Ven? O sea, son bastante diferentes los resultados, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es utilizar el método que mejor se adapta a las condiciones, a nuestras de bloques alternos, ¿no? Entonces yo lo que les recomendaría es priorizar los resultados de este método, ¿no? Entonces vamos a utilizar como hietograma de diseño para este caso, bloques alternos, ¿no? Entonces eso es lo que voy a concluir acá, antes de seguir. Entonces voy a concluir, me vengo acá. Ya, entonces acá voy a concluir.
comparando los dos métodos utilizados, se obtienen resultados bastante diferentes, ¿no? Es decisión del hidrólogo elegir cuál método será empleado en el proyecto, ¿no? Normalmente, el método de bloques alternos es el más adecuado para las condiciones de Bolivia, puedo poner, ¿no? Listo, entonces acá mis errores ortográficos, a ver, se obtienen resultados bastante diferentes. Es decisión del hidrólogo decidir cuál método, esto era proyecto. Ya está, ¿no? Aquí me falta una tilde en la A. Así hago para copiármelas. Ya, listo. Es el más adecuado. Listo. Así. Listo, entonces vamos a utilizar ese. Listo. Y una vez que tenemos esto, ya podemos pasar finalmente, como veíamos en las diapositivas, ya teniendo eso, ya podemos utilizar, a ver, aquí está, ¿no? Ya podemos utilizar algún modelo hidrológico de crecidas para calcular ese hidrograma, ¿no? Y en este curso el que vamos a desarrollar es el GEC-HMS, ¿no? Y hoy les había pedido que instalen el GEC-HMS, entonces los que han instalado me pueden seguir con los pasos que voy a desarrollar a continuación, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. No es el único modelo, por si acaso, hay varios modelos, pero después de prueba y error, en algunos semestres he utilizado otros modelos, en otros otro, etcétera. He visto que el más fácil de entender probablemente es el GEC-HMS, ¿no? Y se van a dar cuenta que es un modelo muy extenso, muy extenso. Tiene varias opciones. Tiene varias opciones y modela varios componentes, entonces... como estamos viendo solo, digamos, el manejo del modelo introductorio, vamos a realizar un cálculo bastante diferente será esto. Vamos a realizar un cálculo bien sencillo, ¿no? Y los que entren a la mención de hidráulica, con el doctor Montaño en la materia de hidrología aplicada, ahí van a profundizar un poco más en lo que es el GEC-HMS, ¿no? Entonces yo les voy a mostrar simplemente un manejo muy introductorio, ¿ya? Entonces acá el tercer punto, una vez que tenemos el dietograma de diseño, dice cálculo del hidrograma de crecidas, es decir, cálculo de la transformación precipitación-escorrentía, ¿no? Entonces, acá voy a poner alguna información previa, ¿no? Entonces, cómo los procesos hidrológicos en crecidas se desarrollan en intervalos de tiempo cortos, ¿no es cierto? Aquí voy a poner entre paréntesis a diferencia de los procesos hidrológicos para el cálculo de la oferta que ocurren a nivel mensual, ¿no? Para que se den cuenta las diferencias hidrológicos, ¿no? En intervalos de tiempo cortos y varios procesos para el cálculo de la oferta que ocurre a nivel mensual, ¿no? Deben emplearse modelos hidrológicos apropiados que incluyan el cálculo de los siguientes componentes o procesos, ¿no? Modelos hidrológicos apropiados que incluyan el cálculo de los siguientes procesos. 2 puntos. ¿Qué debo considerar mínimamente?
el tema de la infiltración y precipitación efectiva, ¿no es cierto? Ese es un proceso, o son procesos claves, que si ustedes si se acuerdan, cuando hemos calculado la oferta, como era a nivel mensual, hemos usado otra familia de modelos hidrológicos, por ejemplo, Thornwhite o el modelo ABCD, etcétera, que ustedes han visto, maneja de otra manera, ¿no? Porque funciona a nivel mensual. Entonces funciona, considera ciertos procesos como la evapotranspiración, etcétera. Las crecidas van a ocurrir en periodos cortos. Han visto, hemos calculado el tiempo de concentración en este ejemplo. Es 280 minutos, o sea, 2 horas y un poquito más, o 270 minutos, que es, a ver, casi 4 horas, ¿no es cierto? No, más de 4 horas. Casi 5 horas. 5 horas es un proceso, es un periodo de tiempo muy corto desde el punto de vista de la hidrología. En Sacá, por ejemplo, ya otros procesos son más importantes. Por ejemplo, la evapotranspiración ya no es clave acá, pero sí lo son la infiltración, la intercepción también, si es que existe gran presencia de vegetación, también la intercepción va a ser un proceso clave, ¿no? La infiltración y el cálculo de la precipitación efectiva. Luego viene todo lo que es el tránsito de avenidas a través de la cuenca y los ríos. El tránsito de avenidas. Ese proceso de tránsito no existe cuando trabajamos con datos mensuales, ¿no? Pero sí existe en periodos de tiempo cortos. ¿Cómo se hacen estas modelaciones? Bueno, para la intercepción hay ecuaciones específicas. Para la infiltración y la precipitación efectiva, ustedes han debido ver varios métodos, ¿no? Los más populares son el número de curva del SCS, también está el método de Green-Ampt, también está el método, ¿cuál no me acuerdo ahorita? El de Phillips, etcétera, etcétera. El del coeficiente de escurrimiento también es válido, etcétera, etcétera. El del índice de infiltración, y muchos más, hay hartísimos métodos acá, ¿no? El más popular de lejos, es el método del número de curva, ¿no? Entonces ese es el método que vamos a emplear, ¿ya? ¿Cómo obtengo la U? Púrpura. No, en serio, bueno, ya. Luego voy a arreglar esto. ¿Y qué metodología se emplea para el tránsito de avenidas? Necesariamente el método del hidrograma unitario. También hay varios, ¿no? Se puede usar el hidrograma unitario instantáneo, si es que tenemos datos de caudales también. Podemos utilizar los instantáneos o los sintéticos. O los hidrogramas unitarios sintéticos, ¿no? Que dentro de estos también hay varios, ¿no? Hidrograma unitario, que puede ser instantáneo, o los hidrogramas unitarios sintéticos, dentro de los cuales está el de Clark, el de Snyder, el del SCS, etc. Entonces vamos a ver cuál es el más apropiado. Estos procesos debemos considerarlos, ¿no? Entonces, otra vez, de la misma manera que en la oferta, la elección del modelo va a depender de todas estas consideraciones, ¿no? Entonces, nosotros emplearemos el modelo HEC-HMS que incorpora todos estos procesos y otros adicionales. O sea, van a ver que es bien completo, ¿no? Entonces, el modelo puede descargarse de manera gratuita de la siguiente página web, de la siguiente link, pondré, o del siguiente link, ¿no es cierto? Entonces acá podemos buscarlo así rapidito, pese a que ya se los pasé, ¿no? Aquí está. Entonces aquí está, ¿no? Entonces
Ustedes ingresan a esta página y aquí está donde dice Downloads. Hacemos clic. Aquí está. Hay para Windows, para Mac y para Linux. Listo. Entonces lo estoy copiando. Chac. Listo, etcétera, etcétera. Listo. Entonces ahora sí vamos a trabajar directamente en el modelo y aquí voy a ir pegando los aspectos más importantes, ¿no? Entonces no va a estar, por si acaso, no va a estar en este texto todo. O sea, no voy a documentar todo porque tardaríamos demasiado. Entonces solo voy a documentar lo más importante, ¿no? Entonces los pasos fundamentales a seguir son... Ahora, ¿por qué no voy a hacer todo? Porque ustedes pueden encontrar un montón de videos, tutoriales. Hay miles de tutoriales y videos sobre el GKHMS, ¿ya? Entonces no necesito colocar todo por escrito habiendo tanta información, ¿ya? Bueno, entonces iniciamos, obviamente el primer paso sería iniciar el programa. Entonces voy a hacer eso una vez que lo hemos descargado e instalado, ¿no es cierto? Me va a salir acá GKHMS. Hago clic para iniciar el programa y obviamente lo primero que se va a activar es el programa en blanco. Entonces el primer paso es crear un nuevo proyecto. Entonces nos podemos ir a File, New o directamente apretar esta hojita blanca, ¿no? Es para crear un nuevo proyecto. A ver, eso puedo anotar, ¿no? Iniciar el programa, crear un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto, listo. Creamos un nuevo proyecto, SAS. Colocamos nombre del proyecto. Entonces puedo poner el nombre que ustedes quieran. Pueden poner el nombre de su cuenca, de su grupo, lo que quieran, ¿no? Entonces voy a poner proyecto 1, digamos, ¿no? Descripción, acá ejercicio de ejemplo o ejercicio de aplicación del modelo o algo así. Ustedes pueden poner ya proyecto de la materia obras hidráulicas, lo que quieren, ¿no? Luego la ubicación, en qué directorio queremos guardar y finalmente las unidades. Por defecto va a estar en unidades inglesas, eso es, no vamos a utilizar eso, sino unidades métricas, sistema internacional, ¿no? Una vez que coloca esos datitos, crear, pongo crear, ¿no? Y con eso, fíjense, se va a crear acá una carpetita que dice proyecto, ¿ya? Entonces hasta ahí habría creado el proyecto. Ahora se van a dar cuenta que es bien fácil utilizar el programa porque hay un orden específico que se debe seguir. Entonces en la parte superior de la pantalla tenemos una pestañita que dice componentes. Y acá hay un orden, fíjense, dice, primero hay que crear el modelo de la cuenca. Luego hay que crear el modelo de meteorología, o sea, es donde vamos a colocar cómo se van a leer los datos meteorológicos, o sea, de precipitación, etc. Luego vienen las especificaciones de control, y luego, esas tres son las más importantes. Y luego tenemos otras herramientas de apoyo que son el editor de series de tiempo, el editor de series que vienen en pares, el editor de datos que vienen en formato grilla, y también hay un editor para datos del terreno, ¿no? O sea, hay varios componentes que se pueden manejar acá. También tiene algunas herramientas para manejar sistemas de información geográfica, ¿ya? Que, bueno, y vamos a ir viendo algunas de estas herramientas. Entonces, el primer componente que debo crear es el modelo de la cuenca. Hago clic ahí y se me va a abrir una ventanita donde vamos a crear un nuevo componente. Entonces acá dice nombre de ese componente, le puedo llamar cuenca. O si ustedes tienen el nombre de la cuenca, si estoy trabajando en Taipichaca, puedo colocar Taipichaca, ¿ya? Entonces eso ya depende de ustedes. Voy a colocar cuenca nada más. En descripción es opcional. Pueden colocar alguna descripción más detallada, ¿no? Entonces, cuenca a ser utilizada en el ejercicio, en mi caso, ¿no? Y luego pongo crear. Entonces ahí ya está creada. Puedo crear más cuencas. Si pongo nuevo, me va a crear otra cuenca, ¿no? Etcétera, etcétera. Y fíjense, una vez que he creado, debajo del nombre del proyecto me va a salir ya una carpetita que se llama modelos de cuenca, que si yo la expando y hago clic, se me abre una ventana emergente en el panel central.
¿no es cierto? Entonces, hasta ahí todo sencillo, ¿no? Entonces, puedo colocar eso, crear el modelo de cuenca. Listo. Eso es hasta ahí hecho ahorita, ¿no? Y en el modelo de cuenca es donde nosotros vamos a ir especificando qué componentes van a ser considerados en esa cuenca, ¿no? Entonces acá yo puedo colocar algunos gráficos, mapas base. Si hago clic derecho, fíjense, haciendo clic derecho hay una opción que dice, entonces acá en la ventana que está en blanco, si hago clic derecho, antes de eso, pero no hay problema. Hago clic derecho y dice Map Layers, ¿no? O sea, capas de mapas base. Y si hago clic ahí, puedo añadir una capa base, ¿no? Que tiene que ser un shape. Ustedes ya saben, el formato shape es un formato vectorial que se maneja en ArcGIS o en cualquier sistema de información geográfica que contiene datos en formato de puntos, líneas o polígonos, ¿no? Entonces yo ya tengo armado eso, a ver, les voy a mostrar para que ustedes adapten a lo de su proyecto. Y por si acaso uso como sistema de información geográfica el SAGA. Si ustedes utilizan ArcGIS no hay ningún problema, ¿ya? Esto es cuestión de gustos nomás. Si usan QGIS tampoco hay problema. Cualquier SIG es útil siempre y cuando digamos, el ingeniero sepa utilizarlo correctamente, ¿no? Entonces creo que es... Sí, este es, ¿no? Entonces, yo ya tengo armado acá mi SIG de ejemplo, ¿no? Donde, fíjense, acá tengo, me voy a ir a este mapita. Es el mapita que les he mostrado. Esto tarda un ratito, pero es que son archivos medio pesaditos. Le voy a quitar el mapa base, listo, del Google Earth. Ya, entonces aquí está, tengo mi cuenca, tengo el río principal y por debajo ya he cortado un modelo digital de elevación Aster, ¿no? Entonces acá ya tengo el contorno de la cuenca en formato shape. Entonces ese yo lo puedo cargar acá. Lo puedo cargar en el GKHMS solo como una imagen, o sea, no, solo sirve de imagen, no va a ser nada más el GKHMS, ¿no? Entonces puedo cargar eso, aquí fíjense, entonces coloco clic derecho, capas, añadir, y selecciono esa cuenca, el shape, en formato shape, ¿no? Y me va a decir que hay que especificar cuál es el sistema de coordenadas. Entonces acá elijo la opción elegir, seleccionar, me aparece una ventana en blanco, donde en la parte inferior dice predefinidos, ¿no? Y acá tengo dos opciones, trabajar con el sistema de coordenadas SHG o con el UTM. Por supuesto que es mejor UTM, ¿no? Pero el requisito es que nuestro mapa esté proyectado en el SIG en coordenadas UTM, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo trabajar en UTM porque son coordenadas planas y métricas, ¿no? Entonces, coloco UTM y tengo que especificar qué zona. Bolivia normalmente, o zonas cercanas a La Paz, están en la zona 19 sur, ¿no? Entonces, si estuvieran más hacia el sur, probablemente sus cuencas estén en la zona 20 o 21, ¿no? Y me pide el datum. Normalmente el más adecuado es el WGS84, ¿no? Entonces todo eso debo colocar acá, selecciono, me va a cargar esta información y pongo set, establecer, ¿no? Y listo, fíjense, me va a aparecer acá la cuenca ya marcada y que me debería aparecer acá en la pantalla y no me aparece, no sé por qué. Ahí está, bueno. Entonces fíjense, la misma cuenca que tengo en el SIG me está apareciendo en el GKHMS, ¿no? Entonces yo puedo modificar acá en cuenca, las propiedades las puedo cambiar, si es que quiero que tenga fondo o puedo quitarle. Fíjense, le quito para que no tenga ese fondo. Y al borde le puedo cambiar de color, a rojo, digamos, ¿no? Ahí está. Le puedo poner nombres, texto, etc. ¿Ven? Ahí tengo ya mi cuenquita. Ahora esto me sirve solo de imagen base, o sea, nada más, solo para eso sirve, ¿no?
¿Qué es lo importante cuando estamos en el modelo de cuenca? Lo importante es colocar los elementos hidrológicos de esa cuenca. ¿Dónde se encuentran esos elementos? Fíjense, acá hay unos iconitos en la parte de la barra de herramientas. Hay unos iconos, fíjense, estos que están en azulito. El primer icono, ¿qué dice? Es un botoncito, es una figura o un botoncito, una opción que me permite crear cuencas. El siguiente me permite crear ríos. El siguiente, reservorios. Eso quiere decir que el GKHMS puede modelar embalses. También hay una opción para crear, ¿qué se llama esto? Confluencias de ríos. O sea, si yo tengo 2 o 3 más ríos y quiero modelar la hidrología donde esos 3 ríos confluyen, necesitaría crear este componente. También tiene desvíos, o sea, puedo generar obras de toma o desviaciones del curso de agua. Esto es para crear ingresos de agua, se podría ser para trasvases o para salidas de agua, ¿no? O sea, estos son ingresos y salidas puntuales a lo largo de la cuenca, ¿no? Normalmente es suficiente crear solo la primera opción, que es cuencas. ¿Cuándo utilizo la segunda opción, que es crear ríos? Cuando tengo 2 o más subcuencas. Porque si tuviera, imagínense que tuviera acá 3 subcuencas, para comunicar la primera subcuenca con la de aguas abajo, se unen a través de un río, ¿no es cierto? Y ese río debe ser modelado también a través del tránsito de ríos. Y para eso también hay métodos de Muskingum, etcétera, ¿no? Eso es cuando modelamos 2 o más subcuencas. Cuando modelamos una sola cuenca, no es necesario crear el nodo de río, ¿no? Es suficiente con crear el de cuenca. Si tengo embalses, que sería el caso en presas, necesito utilizar esta opción, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar de una manera más simplificada. Como la presa va a ser construida acá, a la salida de la cuenca, vamos a modelar qué es lo que ocurre cuando hay un evento de crecidas hasta la salida, sin considerar el embalse, ¿no? Porque más adelante vamos a utilizar otro método para ver cómo hacer el tránsito de avenidas a través del embalse. Lo vamos a hacer manualmente en esta ocasión. ¿Por qué lo estoy planteando así? Para generar este modelo de la manera más simple posible. Porque ya cuando incluimos embalses, etcétera, se hace cada vez más difícil el modelo, ¿no? Y no tenemos tanto tiempo, entonces prefiero hacerlo de la manera más simple posible, ¿ya? Tampoco necesitamos confluencias, salidas, nada de eso, ¿no? Entonces voy a crear simplemente, este es el nodo obligatorio, el primerito. Es el nodo que modela la cuenca. Entonces hago clic en ese icono y fíjense, me sale una cruz negra acá en el modelo de cuenca que la coloco en cualquier lugar. Pero como tengo este shape de mapa base, lo puedo colocar a la salida de la cuenca, que está más o menos por acá la salida de la cuenca, ¿no? Entonces en la salida simplemente es gráfico esto, o sea, no afecta si no lo coloco exactamente. Entonces ahí en la salida de la cuenca hago clic y me dice que le dé un nombre. Entonces puedo poner salida cuenca. Entonces acá en la descripción ese va a corresponder, es el nodo de salida de la cuenca, en el lugar donde se construye la presa. Entonces, crear, listo. Y fíjense, me sale ya ese nodo. Y si yo me fijo acá en el modelo de cuencas, fíjense, puedo expandir y me va a salir ese nodo que acabo de crear. Y puedo seguir expandiendo para ver más detalles, ¿no? Entonces, fíjense, al hacer clic sobre ese nodo, en la parte inferior ya me sale una ventana donde yo debo colocar ya algunos datos importantes. Entonces, por ejemplo, acá hay un asterisco rojo. El asterisco rojo indica datos obligatorios que deben ser introducidos al programa, ¿no? Entonces acá documentaremos crear el modelo de cuenca y luego, una vez que he hecho eso, opcionalmente voy a poner entre paréntesis, podemos cargar el shape de la cuenca. Eso es opcional, o sea, puedo no hacerlo, ¿no? Fíjense, de la misma manera podía haber trabajado sin crear
sin crear este nodo, sin crear, fíjense, esta cuenca, lo puedo, igual nomás va a estar mi nodo de salida. Ese es el más importante. Simplemente he creado ese mapa base por visualización, más que otra cosa. Es opcional, es totalmente opcional. Lo puedo ir grabando cada rato, etcétera, ¿no? Entonces, ese paso es opcional. El que sí es obligatorio, una vez que tengo el modelo de cuenca, es crear el nodo de la cuenca, que en el GKHMS se llama, está acá arriba, ¿no? Dice Sub-Basin Creation Tool, ¿no? Eso es el Sub-Basin Creation Tool. Ese es el que deben colocar, ¿no? Listo, entonces en ese paso estamos. Perfecto, ahí está. Y ahí llenamos los datos. Entonces, me dice área de la cuenca en kilómetros cuadrados. Ese datito lo tenemos ya, porque lo hemos determinado acá. En el SIG, ustedes ya saben cómo hacer, puedo calcular las propiedades de un polígono y me va, aquí está, ¿no? Entonces puedo tener el área y el perímetro de la cuenca, ¿no? Acá está en metros cuadrados y en metros. Entonces, para kilómetros cuadrados divido entre 1.000.000 y ahí voy a tener 135.24 kilómetros cuadrados, ¿no? Eso coloco acá, 135.24. Es el mismo dato de acá, ¿no? 135.24, listo. Eso coloco aquí. Luego, latitud y longitud puedo colocar, pero es opcional, así que no voy a colocar. Y luego viene lo más importante. Acá fíjense, hay 1, 2, 3, 6 diferentes opciones para colocar los métodos que voy a utilizar para modelar los procesos hidrológicos. Entonces hay un método de discretización, hay un método de canopy, ¿cómo se traducía esto? No me acuerdo la traducción de canopy. A ver un ratito, pero es de cobertura vegetal, etcétera. Aquí, canopy. No, está mal esto. ¿Cómo podemos traducir esto? Es como la cobertura vegetal o la... ¿Cómo puedo decirle esto? Sí, como dice acá, copas de los árboles, etcétera. Es un modelo que está referido al proceso de intercepción. O sea, si tuviéramos fuerte presencia de vegetación en la cuenca, sí o sí tengo que colocar un método de canopy, ¿no? En este caso no tengo, entonces voy a dejar en no. Tampoco voy a discretizar, quiere decir que voy a trabajar con un modelo agregado. El que sí hay que colocar sí o sí es el método de superficie, que eso está ligado al hidrograma unitario. Está ligado a... el método superficial está ligado, a ver un ratito. Por si acaso, si quieren ver los manuales o los tutoriales o guías del GKHMS, se van a la pestañita que dice ayuda y ahí está, ¿no? Tutoriales, manual del usuario, la referencia técnica, que esa sí la voy a utilizar, y finalmente hay una guía de aplicaciones que ustedes también pueden ver para qué tipo de proyectos ha sido aplicado, ¿no? Entonces ustedes ya lo pueden ver por su cuenta. Si entran a tutoriales, hay videos, ejemplos, todo, ¿no? Entonces yo estoy abriendo el manual técnico donde se ven las ecuaciones, ¿no? Entonces fíjense, abre esta ventanita y acá puedo buscar qué es, dónde quiero conseguir ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está, para los métodos superficiales, no es este. ¿Dónde está? Precipitación, evaporación, transpiración. Bueno, se ha perdido, pero... Bueno, pero hay estas opciones. No vamos a utilizar tampoco esos métodos superficiales. Los que vamos a utilizar son los métodos de pérdida, que está asociado a la infiltración, y los métodos de transformación, que está asociado al hidrograma unitario. También hay métodos para calcular los caudales base, pero nosotros vamos a suponer que en este caso, como estamos calculando solamente el volumen de crecidas, no nos interesa calcular caudales base. Entonces esto lo voy a quitar.
Le voy a poner no. Y fíjense, solo me quedo con estos dos. El método de pérdidas y de la transformación. Entonces, eso voy a anotar acá. Entonces, abrir el nodo de la cuenca y introducir el área en kilómetros cuadrados, ¿no? Introducir el área en kilómetros cuadrados. No, un ratito. Abrir el nodo de la cuenca, coma. Introducir el área en kilómetros cuadrados y seleccionar el método que será utilizado para calcular la infiltración, que en el GKTMS dice loss method, ¿no? Y el tránsito de crecidas, que en el GKTMS se llama transform method, ¿no? Listo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, solo hay que introducir el área de la cuenca, el método de infiltración y el método para el hidrograma unitario que va a ser empleado. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ya he colocado el área, como hemos visto. Aquí está. Todos los métodos los coloco ninguno, excepto el método de infiltración y el método del hidrograma unitario. Entonces, fíjense, para la infiltración tengo varias opciones. Tengo déficit y constante, exponencial, Green-Ampt. Tengo los mismos métodos, pero en formato grilla, o sea, modelos totalmente distribuidos. Inicial y constante, Green-Ampt, el modelo SMA, que es de estimación de la humedad del suelo, y el método que vamos a utilizar nosotros, el más usual, es el método del número de curva. Entonces, ese es el que seleccionamos. ¿Me dice cambiar el método? Sí. Ya está, método del número de curva, ¿no? Entonces acá estamos seleccionando el método del número de curva, el SSS. ¿Por qué selecciono ese método? Porque es el más fácil de entender, ¿no? Y para tránsito de crecidas, es decir, el hidrograma unitario, acá, hidrograma unitario, vamos a ver que también hay un montón de métodos, fíjense. Está el método del hidrograma unitario de Clark, la onda cinemática, Mott-Clark, el hidrograma unitario del SSS, de Snyder, la ecuación de difusión de ondas en 2 dimensiones, etc. Hay varios. Ustedes igual han visto en hidrología la curva S, y hay varios más, ¿no? Etc. Ahora, ¿cómo puedo encontrar las ecuaciones? Por si acaso, vamos a utilizar el método de Clark, porque para mí es el más fácil de entender igual, ¿ya? ¿Dónde puedo encontrar las ecuaciones? Yéndome a la pestañita de ayuda y manual de referencia técnica, que ese es el que he abierto acá, ¿no? Entonces, fíjense, si yo quisiera saber qué ecuaciones se utiliza para la infiltración, hago clic acá, fíjense, y acá están todas las descripciones. Por ejemplo, si quiero usar Green-Ampt, hago clic y acá me explica. El método de Green-Ampt hace esto, ¿no? Aplica esta ecuación, cada una de las variables significa esto, el otro, etcétera. Acá dice cómo se estiman los parámetros de ese modelo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, necesitamos una pérdida inicial, necesitamos datos de la conductividad hidráulica, datos de la presión de succión, del déficit de humedad volumétrica, etc. O sea, hay varios datos. Incluso nos da tablitas donde hay valores de referencia para distintos tipos de suelo, cuál es la porosidad, conductividad hidráulica, presión de succión, etc. ¿Ven? Ahora, nosotros estamos usando el método del número de curva. Entonces hago clic y aquí está el número de curva que ustedes ya bien lo conocen, ¿no? Calcula la precipitación efectiva a través de esta ecuación donde la retención, el potencial de retención máxima S se parametriza en base a un parámetro que se llama el número de curva CN, ¿no? Y el CN se estima a partir de tablas, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo y el grupo hidrológico. Sabemos que hay 4 grupos hidrológicos, etcétera, ¿no? ¿Dónde está el número de curva? Acá dice tablas del número de curva, ¿no? Y aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí está, ¿no?
Para distintos tipos de cobertura y los 4 grupos hidrológicos, tengo ahí los números de curva, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una cuenca con varios usos de suelo? Entonces, en ese caso debo hacer esto, debo calcular el número de curva ponderado por el área, ¿no? Entonces simplemente multiplico el número de curva por el área de un determinado tipo de cobertura y lo divido entre el área total de la cuenca, ¿no? Y de esa manera puedo calcular el número de curva ponderado. Entonces, este es el método que nosotros vamos a aplicar. Entonces, si yo me voy al GHMS, fíjense, ya en la pestañita de la subcuenca ya he establecido el área y los métodos. Y luego se me habilitan 2 pestañitas adicionales. Una que dice infiltración y qué datos me pide. Los más importantes son los que están con asterisco. Me pide el número de curva y el porcentaje de superficie impermeable de la cuenca. Entonces, eso colocaría aquí. Y hay otra pestañita que dice Transform, es decir, acá me dice qué datos necesito para correr el modelo con el hidrograma unitario de Clark. Y necesito 2 datitos, el tiempo de concentración y el coeficiente de almacenamiento R. Entonces, si yo quisiera ver cómo se calcula eso, otra vez me puedo ir a la ayuda. Entonces, ya hemos visto acá en la pestañita que dice infiltración, ahí está la descripción de los métodos de infiltración. Y para el hidrograma unitario es donde dice surface runoff, ¿no? Aquí está. Y aquí me salen, ¿ven? Y busco, como estoy aplicando Clark, entonces hago clic en Clark, y aquí está, ¿no? Dice, el hidrograma unitario de Clark representa 2 procesos. Primero, la traslación, es decir, el tránsito del agua desde donde se origina hasta la salida de la cuenca. Ese es un proceso. Y el otro, la atenuación de la magnitud de la descarga conforme el agua va pasando a lo largo de la cuenca. Esos son los 2 procesos. ¿Cómo los modela? A través de esta ecuación, ¿no? Que es la ecuación de la continuidad. Dice, la variación del almacenamiento de la cuenca en el tiempo está dado por la diferencia entre ingresos y salidas, ¿no? Y nosotros podemos parametrizar este almacenamiento de la siguiente manera, con el modelo de reservorios lineales, ¿no? Es decir, puedo suponer que el almacenamiento es proporcional a la salida de agua de la cuenca. Y el coeficiente de proporcionalidad es el coeficiente R, que es el coeficiente de almacenamiento de la cuenca. Ese R es el que me pide colocar acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la conclusión o cuál es la reflexión que les doy? Para utilizar correctamente un modelo hidrológico, uno tiene que saber completamente qué es lo que está haciendo. Se tiene que conocer toda la teoría que está por debajo para introducir estos coeficientes de manera adecuada. Porque yo podría colocar acá 1 hora y acá 6, y el modelo va a correr. O sea, no es que no va a correr. Pero no sé por qué estoy eligiendo esos valores. Entonces, la idea, y ahí es donde viene la ingeniería, muchachos y señoritas. Acá viene la ingeniería. ¿Qué es la ingeniería hidrológica o la ingeniería hidráulica? A muchos les puede parecer por qué llevamos esas materias y demás, pero no es así. Acá es donde nos damos cuenta dónde está la ingeniería. La ingeniería está en saber primero qué métodos utilizar y cómo estimar adecuadamente sus parámetros. El que domina esas técnicas, les aseguro, sabe hidrología. El que piensa que hidrología es correr planillas, correr modelos así a ciegas, discúlpenme, pero no han aprendido nada de hidrología. El que domina la hidrología sabe bien los procesos, en qué casos utilizo tal modelo u otro modelo, cómo estimo los parámetros. Eso es ser ingeniero hidráulico, por si acaso. Entonces, para los que menosprecian nuestra especialidad, por si acaso, es todo un arte aprender a estimar parámetros. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo parámetro que debo estimar, ¿no? Y bueno, en función a eso ustedes pueden leer con más detalle, van a encontrar en el internet, igual si buscan el hidrograma unitario de Clark, lo van a encontrar. Si buscan en el libro de Bentechov también está.
Y ahí les explica de dónde surgen las ecuaciones, etc. Pero ¿cuál es la esencia del modelo? La esencia del modelo de Clark es que vamos a modelar el movimiento del agua a través de esta ecuación de la continuidad y parametrizamos los almacenamientos a través de un coeficiente R, que es el coeficiente de almacenamiento de la cuenca. ¿Esto qué va a modelar? El segundo proceso, que es la atenuación de la magnitud de la descarga mientras el agua atraviesa la cuenca. ¿Y cómo modelamos la traslación o el movimiento de la precipitación efectiva? A través de esta idea. Es la idea de las isócronas. ¿Qué son las isócronas? Son como curvas de nivel que nos muestra en qué tiempo el agua atraviesa una porción del área de la cuenca, ¿no? Y las isócronas se pueden calcular de distintas maneras, pero el GKHMS utiliza por defecto estas ecuaciones. Entonces dice que, fíjense, la proporción del área que va a atravesar el agua en un tiempo t respecto al área total de la cuenca va a ser una función ¿de qué? Del intervalo de tiempo y del tiempo de concentración, ¿no? Entonces, por eso es importante el tiempo de concentración. Esto lo podemos ver, a ver, he sacado del internet otra paginita donde se explica mejor esto para que entendamos. A ver. Y ustedes si buscan en el internet hidrograma unitario de Clark van a encontrar más información si es que alguien está interesado, digamos, en investigar un poco más, ¿no? A ver, un momentito. Enseguida va a cargar esto. Entonces acá está el manual técnico, ¿no? Entonces lo voy a cerrar. Aquí está. Entonces fíjense, por ejemplo, en esta otra página que yo he investigado un poquito. Esta es la idea de las isócronas, fíjense. Entonces, fíjense, ¿qué va a ocurrir? Va a caer una tormenta de diseño sobre la cuenca, imagínense una lluvia máxima cayendo sobre la cuenca, y fíjense, conforme se vaya generando precipitación efectiva, es decir, una porción de la tormenta de diseño se va a infiltrar. Eso lo calculamos con el número de curva. Otra proporción va a generar escurrimiento superficial o precipitación efectiva. Esa precipitación efectiva se va a ir moviendo a lo largo de la cuenca. Y fíjense, hay unos tiempos, por supuesto que la cantidad de agua que más rápido va a salir de la cuenca es la que está más cercana a la salida. Y el agua que está más alejada de la cuenca va a tardar más tiempo. Entonces hay unas curvas de nivel que se llaman isócronas, que lo que nos indican es qué tiempo tarda en salir el agua respecto a una ubicación específica de la cuenca, ¿no? Entonces fíjense, acá tengo esto. Voy a tener las isócronas que las puedo graficar así. Y esas isócronas me van a decir en qué tiempo sale una porción de la precipitación efectiva de la cuenca. Entonces, estas isócronas están dadas por la ecuación que hemos visto, para que lo saco. Están dadas por, entonces, este comportamiento que vemos acá, generado a partir de las isócronas, está establecido en esta ecuación que hemos visto acá. Este juego de ecuaciones, ¿no? Entonces, estas ecuaciones nos van a especificar este hidrograma unitario. ¿Y luego qué se hace? A partir de este hidrograma unitario y el segundo componente del hidrograma unitario de Clark, que es esto, ¿no? Entonces, este es un componente de traslación y está el segundo componente de atenuación, que es este, ¿no? Esto. Entonces, usando la ecuación de la continuidad, que es basada en un reservorio lineal, donde se parametriza el almacenamiento solo en función a la salida, tenemos el coeficiente R. Ese coeficiente R, que es el coeficiente de almacenamiento de la cuenca, va a modular el pico que va a tener el hidrograma de crecidas. A eso le llamamos atenuación del pico. Entonces, se dan cuenta, por eso necesito esos dos coeficientes, necesito el tiempo de concentración para generar este hidrograma unitario y necesito el coeficiente R para establecer cuán grande o cuán pequeño es el pico del hidrograma de crecidas.
Eso es en resumen. Ustedes pueden ya ver esto con más detalles si buscan en internet. Van a encontrar un montón de información. Entonces, en conclusión, me voy a necesitar esos dos coeficientes. Y una vez que coloque esos dos coeficientes y el número de curva, ya tengo establecido todo el modelo hidrológico y ya puedo correr, ¿ya? ¿Qué es lo difícil acá? O sea, es muy fácil si se dan cuenta, es muy fácil llenar los campos requeridos por el modelo. ¿Qué es lo difícil? Generar los datos, ¿no? Entonces, bueno, nos quedan unos 15 minutitos para cumplir con el horario de la clase. Entonces, hoy día lo que vamos a trabajar, vamos a quedar hasta la estimación del número de curva, ¿ya? ¿Cómo les sugiero hacer eso? Entonces, acá viene tal vez lo más complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? A ver, nosotros vamos a tener nuestra cuenca, ¿no? Fíjense, ya tengo delimitada la cuenca. Ahora, para esta cuenca yo tengo que generar, esto lo hemos visto en el capítulo número 1 y les he pedido que ya tengan listo eso. Tenemos que generar los tipos de cobertura vegetal que se tienen en la cuenca. Entonces, una de las formas más fáciles de hacer eso es utilizando una imagen satelital multiespectral. Y de esas hay gratuitas, ¿no? Gratuitamente nosotros nos podemos bajar imágenes Landsat, por ejemplo. Y incluso ahora creo que ya está habilitado el satélite Landsat 9 incluso, ¿no? O sea, ese es el último. Yo en este ejemplo he trabajado con el Landsat 8, ¿no? Yo ya supongo que esto ustedes ya lo conocen porque se supone que en quinto semestre se lleva fotogrametría, ¿no? De todas maneras, a ver, voy a hacer una revisión rápida. Entonces, nosotros nos podemos bajar imágenes Landsat. Como les digo, creo que ya hay la 9 incluso, ¿no? A través del portal Earth Explorer de la USGS, ¿no? Supongo que ya conocen esta página también. A ver, me voy a ir directo, estoy perdiendo el tiempo acá. Entonces me voy a ir al Earth Explorer. Ya, aquí está. Si no conocen esta página, les paso el link a través de el chat. Ahí está el chat. Entonces, el Earth Explorer es una plataforma que ha creado el Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS, y donde están los datos gratuitos de muchos satélites, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer, hay que hacer login, es decir, tienen que crear una cuenta que se puede crear de manera gratuita, ¿ya? Entonces pueden crear acá nueva cuenta y les va a pedir usuario y contraseña nada más, ¿no? Con ese usuario y contraseña se hacen, inician sesión, ¿no es cierto? Y una vez que inicien sesión, ya se puede buscar acá los datos que queremos, ¿no? Entonces, normalmente lo que uno hace es para una zona respectiva, digamos en Bolivia, me voy a ir a ver a cualquier zona, digamos aquí, yo puedo dibujar, tengo acá la opción de crear un polígono o incluso podemos cargar un shape. O sea, yo podría aquí agregar el shape de mi cuenca, ¿no? Bueno, creo que no se puede. Bueno, yo normalmente lo que hago es hacer un polígono, ¿no? Entonces, digamos que quisiera de este lugar marco 4 puntitos. Así, ¿no? Marco puntitos del área que me interesa sacar la imagen, se marcan acá, coloco utilizar mapa y eso automáticamente genera el área donde hay información disponible, ¿no? Una vez que tengo eso, se presiona ese botoncito que he presionado, ¿no? Estábamos acá. ¿No es cierto? Entonces, una vez que he hecho esto, que tengo delimitada el área, me voy a donde dice Datasets, ¿no? Y ahí, fíjense, hay un montón de información. Hay imágenes aéreas, datos radar, satélites comerciales, modelos digitales donde está el GETOPO, está el SRTM está acá, etcétera. Y acá, para cobertura vegetal, también está el producto GLCC que yo les había recomendado, que ya está procesado, esa es la gran ventaja. Y están las imágenes Landsat, ¿no? Entonces acá tenemos, normalmente las que usamos son las de nivel 1.
¿no? Entonces, fíjense, incluso ya está el Landsat 9, que es la última misión que ha lanzado la NASA, ¿no? Yo puedo hacer clic ahí y coloco resultados. Y me va a generar automáticamente, fíjense, ahí está, imágenes que han sido obtenidas en diferentes fechas. Entonces acá me dice en qué fecha. El 23 de mayo del 2022, eso ha sido hace 4 días, la última imagen. Si yo hago clic ahí, puedo ver los metadatos, ¿no? Entonces, puedo ver un ejemplo de esa imagen y puedo ver los metadatos, donde acá es importante ver cuál es la cobertura de nubes. En este caso es 55%. Entonces, como son imágenes ópticas, si hay alta cobertura de nubes, es probable que no pueda ver correctamente, ¿no? Hay que tratar de buscar imágenes que tengan baja cobertura de nubes, como esta, por ejemplo, ¿no? Fíjense, esta imagen tiene prácticamente nada, ¿no? A ver, ¿dónde está? 0,95%, o sea, no es nada. Sería una buena imagen para trabajar, ¿no? Una vez que he elegido la imagen que mejor me conviene, ya me la puedo descargar. Y estas son imágenes multiespectrales. ¿Qué significa eso? Que tiene datos en diferentes bandas del espectro electromagnético. Y eso es importante porque eso me va a permitir generar mapas de cobertura, ¿no? Con índices de vegetación. Si quiero obtener información de esa imagen, me voy al botoncito donde dice I. Y ahí me va a salir, por ejemplo, aquí está, para Landsat 8 y 9. Aquí puedo ver, hay una descripción, etcétera, etcétera. Sus características, qué tamaño de píxel, son 30 metros de resolución espacial. Tiene 15. No, perdón, estoy equivocando, ¿no? Tiene 2, no, está mal, está más abajo están las bandas, ¿no? A ver, ¿dónde está? Access Data, no sé qué. A ver. Bueno, en algún lado habría que buscar. Aquí está, aquí hay un link que dice bandas del satélite Landsat. Si yo me fijo, aquí está, ¿ven? Para el Landsat del 1 al 5, del 4 al 5, los últimos son el 8 y el 9. Puedo ver esos, ¿no? Aquí está. O sea, el 8 y el 9, fíjense, tienen 11 bandas. Tiene la banda 1 hasta la banda 11. La primera es para mapear aerosoles en costas, ¿no? Luego están las bandas 2, 3 y 4 que son del visible, en el rango del espectro visible. Aquí están sus rangos de longitud de onda. La banda 5 es el infrarrojo cercano, ¿no? O sea, son buenas para detectar temperaturas. Luego están las bandas del infrarrojo de onda corta, la 6 y la 7, la 8 la pancromática, la 9 que es para mapear nubes de gran altitud en la estratosfera, y las últimas son bandas termales, ¿no? Normalmente para mapear, para generar, ¿qué se llama? Mapas de cobertura, solo necesitamos la banda 4 y 5, o sea, la del rojo y la del infrarrojo cercano, que nos permite calcular el NDVI, ¿no? El índice de vegetación normalizado. Entonces, si nosotros nos bajamos una imagen satelital, nos tenemos que enfocar en esas dos bandas, ¿ya? Eso es un resumen, entonces, simplemente como recordatorio. Entonces, yo me he bajado ya una de esas imágenes. A ver, les muestro el ejemplo. Entonces, acá tengo una imagen Landsat, van a ver, Landsat 8. Que yo he sacado de la cordillera porque ahí tenemos un proyecto activo. Entonces, fíjense, si la abro, este es aquí está, ¿no? ¿Ven? Entonces tengo acá un mapa de la cordillera oriental, bien bonito, ¿no? Con 30 metros de resolución espacial. Aquí está el Huayna Potosí, por acá está el Tuni-Condoriri, por acá está Ichucota, Chachacomani, hasta llegar al más grande, que es el Illampu, ¿no? Fíjense. Y acá puedo ver el altiplano, etcétera, ¿no? Y esto, lo bonito de esto es que es multiespectral, o sea, tengo las 11 bandas, ¿no? Acá está la ciudad del Alto, fíjense, se puede ver clarito. La Paz acá, ¿no? Entonces toda esa imagen la he descargado, ¿no? Acá está ya la Amazonía, etcétera.
Entonces, ¿y dónde está mi cuenquita de trabajo, la que estoy usando en el ejemplo? La van a ver, está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? He recortado toda esta imagen multiespectral solo para el área de la cuenca. Y de esa manera tengo esto, ¿no? Tengo esto. ¿Ven? Entonces ya tengo recortada la imagen satelital Landsat solo para el área de la cuenca. Y yo ya puedo utilizar esta imagen para generar el NDVI. ¿Qué es el NDVI? Entonces, otra vez, a ver una revisión muy rápida, ¿no? Bueno, ya no vamos a alcanzar a calcular el número de curva, pero me parece importante hacer esto. Entonces, el índice normalizado de vegetación, ¿no? Ustedes pueden entrar a cualquier página, está bien explicado en cualquier página. Voy a entrar a esta, por ejemplo, el NDVI, esas son las siglas en inglés, ¿no? Del índice de vegetación de diferencia normalizada. Bueno, acá les explica qué es, que es para mapear vegetación, etcétera. ¿Cómo se calcula? Esto es lo importante. ¿Cómo calculamos? Haciendo una resta de la banda que corresponde al infrarrojo cercano menos la banda del rojo, y eso lo divido entre la suma de esas dos bandas. Y esto me va a generar una serie de índices que varían entre -1 hasta 1, ¿no? Y eso me permite determinar densidad de vegetación. Entonces acá fíjense, los valores negativos están formados por nubes, agua, nieve. Valores negativos a 0 son principalmente rocas y suelo descubierto. Valores muy pequeños corresponden a áreas sin rocas. Valores moderados son arbustos y praderas. Valores grandes de 0,6 a 0,8 son bosques templados y tropicales. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso ya me permite hacer clasificación. Y los métodos de clasificación igual pueden variar desde métodos visuales hasta métodos supervisados, no supervisados. Hoy en día se puede usar machine learning, aprendizaje automático para hacer clasificación, inteligencia artificial, o sea, ya ha avanzado la ciencia un montón, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que dominar mínimamente esto. Mejor si para los que van a estar en esta área tan linda que es la hidrología, mejor si se especializan en lo que les estoy explicando. Ya hay métodos mucho más avanzados para hacer clasificación de vegetación. Este es un método tradicional, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer. Tengo mi imagen satelital y voy a calcular el índice de vegetación. Entonces unos 5 minutitos más vamos a avanzar. Entonces acá ustedes tienen que saber manejar bien un sistema de información geográfica determinado. En el caso del que yo estoy usando, lo que voy a usar es voy a hacer álgebra de mapas para restar y sumar esas bandas, ¿no? Pero para hacer eso, tengo que extraer primero las bandas del infrarrojo cercano y ya ni me acuerdo cómo se hacía esto, un ratito hacia aquí. Entonces voy a extraer, ¿cuál era? A ver, esta la voy a quitar porque me va a hacer equivocar. Ya, esta es. Ya, ahora sí. Ya, entonces de esta voy a extraer, aquí está el infrarrojo cercano y la roja. ¿Listo? Entonces aquí tengo las dos, ¿no? Entonces fíjense, por ejemplo, esta sería la imagen para el infrarrojo cercano y esta sería la imagen para rojo, ¿no? Luego voy a hacer operaciones entre mapas. Entonces puedo hacer esto y decir, voy a operar, ¿no? Voy a operar con esas bandas, con el infrarrojo cercano y el rojo. Voy a crear el resultado y ¿cuál es la fórmula? Aquí está justo esto. Al infrarrojo cercano le resto el rojo y la divido entre la suma de ambas bandas. Listo. Ok. Y ahí está. Y obtengo un mapa, fíjense, un nuevo mapa, donde, fíjense, en la parte inferior, donde dice Z en mi pantalla, acá en la parte inferior, puedo ver los valores de los píxeles. Y toditos van a variar entre -1 y 1. Cuerpos de agua, por ejemplo, este es el lago Titicaca,
menos 0.05, dice, es un cuerpo de agua. Acá puedo ver los cursos de ríos en azul, porque son NDVI negativos. En rojo me dice 0.31. Estos son probablemente zonas con presencia de vegetación pobre, o sea, vegetación como esos chijis, esas pajas que hay en el altiplano, eso es, ¿no? Lo que está en coloración más verduzca es suelo desnudo, etc. Entonces, con esto ya puedo clasificar. ¿Y cómo puedo hacer eso? Yo puedo elegir el número de clases que quiero tener. Digamos, puedo clasificar en 5 clases. Entonces voy a clasificar en 5 clases. Y fíjense, ya se me genera un mapa mucho más detallado solo de esas 5 clases. Y para esas 5 clases puedo generar un histograma donde puedo ver cuál es la predominancia. Lo que más predomina en esta cuenca son estos colores verdes, o sea, el NDVI entre 0.06 hasta 0.17. Eso es lo que está predominando. Y hemos visto en esta página web, que hemos visto hace un ratito, estos valores corresponden a suelo desnudo o pastizales de baja altura, ¿no? Estos valores ya naranjas, rojos, ya son vegetación un poco más abundante. Colores azules, o sea, estas 2 clases me salen valores negativos del NDVI, así que muy probablemente son cuerpos de agua, ¿se dan cuenta? Y yo puedo generar una tabla de estas clasificaciones, ¿no? Aquí está. Y ahí, fíjense, ya me dice qué área es ocupada por cada tipo de vegetación. Entonces acá yo puedo crear adicionalmente un nuevo campo en esta tablita, donde voy a identificar a qué cobertura pertenece. Esto va a ser tipo text, listo. ¿Ven? Y acá ya puedo colocar, basándome en esos índices, ya puedo colocar que, por ejemplo, estos son cuerpos de agua, valores negativos. Esto probablemente sea suelo desnudo o urbanizado, también puede ser. Esto ya puede ser pastizales. ¿De dónde estoy sacando esto, por si acaso? De las recomendaciones. Vamos a ver la siguiente clase. Igual ahí les voy a mostrar algunos artículos donde hay recomendaciones. Pastizales, por ejemplo, y esto podrá ser, ¿qué se llama? Vegetación pobre, ¿no? Y esta tablita la puedo guardar para la siguiente clase. Esta tablita la voy a guardar. O sea, que es aquí coberturas. Listo, aquí nos vamos a quedar porque si no me voy a seguir extendiendo, ¿ya? Entonces, la siguiente clase vamos a continuar desde acá. A esto le voy a llamar NDVI. La siguiente clase vamos a terminar con esto de las determinaciones decrecidas, ¿no? Ya esto más lo guardo. Listo. Perfecto. Bueno, entonces aquí vamos a quedar. En resumen, en la primera parte del proyecto yo les he pedido que ya tengan estos mapas. De todas maneras, yo lo estoy haciendo. Esto no lo voy a guardar porque ya lo tengo. Ya. Y lo que sí les voy a pasar es hasta acá, del texto ¿no? Entonces este era el ejercicio que lo guardo y se los voy a pasar a través del WhatsApp, ¿no? Listo. Perfecto, entonces, como han ido viendo en resumen, hemos logrado determinar los diatogramas de diseño a través del método triangular y bloques alternos. Y les he explicado que normalmente el método más adecuado es bloques alternos, porque no requiere parámetros locales, ¿no? Es fácil de determinar, no hay ningún problema. Entonces, ese es el método que se prefiere. Teniendo eso, ya hemos iniciado con la configuración del modelo, que en este caso es un modelo de crecidas, el GKHMS, donde estamos considerando 2 procesos, la infiltración y el tránsito de avenidas a través del hidrograma unitario. Para la infiltración hemos seleccionado el método del número de curva. Y hemos visto que para determinar el número de curva necesito primero tener un mapa de cobertura vegetal. Entonces, ese dato ustedes ya lo tienen que tener en sus proyectos. La siguiente clase vamos a ver
cómo a partir de ese dato de cobertura vegetal ya podemos generar los números de curva. Y eso vamos a introducir en el modelo GKHMS. Teniendo ese dato, ya vamos a pasar a la estimación de los parámetros del hidrograma unitario de Clark. Ahora, si ustedes quieren investigar otros hidrogramas unitarios, hemos visto que en el GKHMS hay la onda cinemática, Snyder, el método de la curva S, hay varios. Entonces, si ustedes quieren ver otros métodos, adelante, no hay ningún problema, los pueden investigar en el manual técnico del propio modelo, o si gustan, los pueden buscar en cualquier página web. Ustedes en Google, si en Google entran al hidrograma unitario de Snyder, les va a salir un montón de información. O también en cualquier libro de hidrología, como el de Bente Chop, también está explicado varios de los hidrogramas unitarios. Entonces, en resumen, eso es. Entonces, cuando ya coloquemos los parámetros del hidrograma unitario, el resto es bastante sencillo. Ya vamos a correr el modelo, nos va a salir nuestro hidrograma de crecidas, y con ese hidrograma de crecidas ya vamos a pasar al cálculo del vertedero de excedencias, de la rápida y de las obras de disipación de energía. Eso es, en resumen, ¿no? Entonces, antes de concluir la clase, no sé si existe alguna pregunta. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias por su asistencia y nos veríamos entonces el día lunes, ya nuestra clase usual de los lunes, ¿no? Entonces, bueno, les mando felicitaciones para todas sus mamás por el Día de la Madre, o si alguna de las señoritas también es mamá, también muchas felicidades. Y bueno, nos vemos el día lunes entonces. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.